Sigamos adelante. También sus metamorfosis en diversos animales para sorprender a sus víctimas, como su transformación en toro para raptar a Europa. Véase los toros y la mitología. En leyendas posteriores en las que se introducen otros valores morales, se pretende mostrar al Padre de los dioses a salvo de esta imagen libertina y laxiva. O sea que era un Elohim que le gustaba el amorío. ¿Aló? Sus amoríos con mortales se explican a veces por el deseo de los antiguos griegos de vanagloriarse de su linaje divino. Por eso es que muchos césares, muchos romanos se creían hijos de los dioses. Acuérdense que Alejandro Magno lo llevaron a Egipto, su papá, Filipos de Macedonia, y su madre lo llevaron a un rito de iniciación en Egipto, cuenta la historia, y por eso fue que Alejandro Magno, bajo ese pacto, tuvo un crecimiento vertiginoso. Por eso se le llama que Alejandro Magno era el macho cabrío, ¿qué? Peludo. O sea, ese hombre ya venía con una cobertura espiritual. Venía bajo un pacto. ¿Aló? En la cultura se representa, bueno, Alejandro Magno se creía un dios, de ahí viene la palabra Alexander Maximus. Magno, grande, o sea, como un Elohim. Y había otro loco que también vino de su simiente, que fue enemigo fuerte de los judíos. Epifanes, que viene de Epifania. Antíoco Epifanes, imagínense. Antíoco Epifanes, que era una encarnación de Zeus también, porque él decía Epifanes, epifanía, nacimiento. Y mandó a acuñar una moneda y pidió que lo adoraran. También otro loco. Bueno, hay que darle un aplauso a Yahweh, el bendito sea. Porque estos griegos eran locos, y por eso los griegos eran bisexuales, porque el dios de ellos era bisexual. Todos le preguntaron a un amigo mío, Platón, ¿qué era? Y bueno, él era un filósofo. Y se dice que Platón era homosexual, profesor. Ok, siéntese, Juan. Le preguntaron al más molestoso de la clase que no estudia, ¿y usted qué opina? Lo mismo, pero que eran homosexuales lo eran. ¿Me está entendiendo? Los griegos decían que la mujer solamente se tenía que usar para procrear, pero que no era nada de malo tener relaciones con personas del mismo sexo. Y por eso que ustedes ven la esfinge de Zeus con los genitales al aire. En la estatua de Zeus ustedes lo ven desnudo y con los genitales al aire. Esa era la postura de él. Era un dios lujurioso, viril. Ajá. Entonces imagínense a quién estamos adorando cuando decimos Dios. Gloria a Dios. Yo por eso me salí de las asambleas de Dios. Ellos no quisieron trascender. El Señor me dijo, sal de ahí, porque yo te estoy apartando, Raúl, para que tú empieces a limpiar, seas uno de los que empiece a limpiar mi nombre en Hispanoamérica. Y verdad que es difícil limpiar ese nombre, ¿verdad? Quitar el nombre de Zeus es difícil. Es como tratar de quitar las Olimpiadas. Todo está, el espíritu griego está metido en todo. Es más, está metido hasta en la música que nos vamos a casar. Ton, ton, torón, ton, 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 ton. Ese era el matrimonio del Minotauro con otro animal en la mitología griega. Esa era la marcha del Minotauro con la Crototaura, una cosa así. Ton, ton, torón, ton, ton, torón,
Ton, ton, turun, ton, turun, ton, turun. Hermano, seguidor de Hermes también. Es que es difícil ahora. Yo sé que no podemos, hermano, dejar de hablar griego porque ese es nuestro idioma. Porque el español tiene un 30% de palabras griegas. Pero yo no estoy diciendo que lo dejemos de hablar para lo secular. Pero cuando se trata de la adoración a Yahweh, sí hay que tener mucho cuidado y hacer la diferencia, ¿no? Porque Yahshua vino santificando su nombre, dijo, santificado sea su nombre. Métete con cualquier otra cosa, pero con lo sagrado no te metas. No somos fanáticos. No estamos diciendo que tenemos que dejar de hablar nuestro idioma. Sí, lo vamos a dejar de hablar, pero para adorar vamos a usar el lenguaje K2. Amén. Y nuestros hijos van a estudiar el hebreo. Y los nietos de los nietos de los nietos nuestros van a hablar hebreo. Y a lo mejor será uno de tantos de esos profetas que en el último tiempo van a tener un coeficiente intelectual súper desarrollado porque nosotros estamos dejando esas memorias genéticas. ¿Cuántos alaban su nombre? La más famosa de todas las obras, bueno, en la escultura, esa fue la estatua que metió el loco Antíoco Epifanes, el dios de las fortalezas, que dice Daniel, que vino el tirano este y metió al Dios de las fortalezas en el lugar santísimo. Mire ese Dios como es de fuerte, que se metió en el lugar santísimo y fue adorado. Eso sí es un bravo ese Dios. O sea es osado. Porque si se metió en el lugar santísimo y fue adorado, lo que pasa fue que Matatías se levantó, hizo la revuelta y hubo una guerra y echaron fuera a Antíoco el loco Epifanes y echaron fuera a ese maldito demonio. Pero el espíritu, el Dios Zeus sigue reinando el cuerpo de la iglesia, el templo. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que un cristiano dice Dios, aló, ahí todavía lo tienen entronado. Ellos necesitan un Hanukkah, una limpieza. Entonces, en la escultura se representa a Zeus como una figura barbada y de apariencia regia. La más famosa de todas fue la colosal estatua de marfil y oro del escultor Fidias, que se encontraba en Olimpia. Esa, la del dorso, desnudo y con los genitales al aire. Bueno, este demonio domina las escrituras de Génesis hasta Apocalipsis y parece que a los copistas no les interesa cambiar este nombre pagano, pues es una blasfemia contra el nombre sagrado. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a lo último, cuando finaliza la escritura, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Y usted sabe que el tabernáculo es otra porquería que se metió, que viene del culto ¿a quién? Vamos a ver si estudiaron. ¿De dónde viene la palabra oráculo? ¿De dónde viene la palabra oráculo, René? Otro que se rajó. Sigue echando fuera demonios. A ver. De la pitonisa, eso allá, la pitonisa Pitia, eso, el primo hermano del hijo de la mujer del mocho, ese, sí. ¿De dónde viene el culto a Delfos, Reinaldo? ¿Quién era Delfos? Bueno, Delfos era uno de los dioses del Olimpo que él profetizaba por el trasero. Lo mismo que había una diosa fenicia que se llamaba Itis, que era la diosa de la fertilidad y era adorada a través del pescado por su boca, porque era la diosa que se adoraba,
que era en forma de vagina. Y como el pescado tiene la boca como una vagina, entonces le colocaban Itis, la diosa que tiene la vagina como un pescado. Entonces, ese Dios se representaba en la forma de pez. Cuando vino Yeshua, los paganos lo representaron en la forma del dios Itis, del pez. ¿Me hago entender? Entonces, vamos otra vez a la cultura. Entre uno más culto es, la gente menos entiende. Entonces, ese dios llamado Delfos traía sus profecías por el oráculo, por el trasero, y Pitia lo escuchaba e interpretaba sus oráculos. Y de ahí viene la palabra Pitia, pitonisa, la que escucha los oráculos. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando nosotros encontramos en la escritura versículo, ¿qué quiere decir? Versículo. Y vamos a restaurar, dice que el tabernáculo de David. No es tabernáculo, en el original no dice tabernáculo, dice es Mizcán. Entonces se da cuenta porque el Señor dijo, ahí viene la mujer con los nombres blasfemos. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a hablar y a interpretar toda la basura que está en la mitología griega, yo me voy a volver un blasfemo.